¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus emociones, como si fueran una fuerza incontrolable que te arrastra sin piedad? Esa sensación de pérdida de control es más común de lo que imaginamos, y, sin darnos cuenta, muchas veces caemos en el error de tratar nuestras emociones como enemigas que deben ser reprimidas o combatidas. Pero aquí está el problema. Cuanto más luchamos contra lo que sentimos, más profundo parece hundirse el malestar. Este combate interno no solo agota nuestra energía, sino que también nos aleja de una vida plena y equilibrada. El verdadero costo de ignorar o reprimir nuestras emociones radica en lo que dejamos de aprender de ellas. Cada emoción que experimentamos es una señal, una guía que nos informa sobre nuestras necesidades, valores y miedos más profundos. Sin embargo, vivimos en una sociedad que nos enseña a disfrazar nuestras emociones con sonrisas forzadas o a silenciarlas con distracciones pasajeras. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra ellas, decidiéramos escucharlas y comprenderlas? Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva revolucionaria. En lugar de considerar las emociones como obstáculos, los estoicos las ven como oportunidades. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: "El alma se tiñe del color de tus pensamientos". Esto significa que no es lo que sentimos lo que nos daña, sino cómo decidimos interpretar y responder a esas emociones. Así que, en lugar de reprimir el enojo, la tristeza o incluso la euforia, podemos empezar a usarlas a nuestro favor. Podemos convertirlas en herramientas para tomar decisiones más sabias, para crecer como personas y para acercarnos a una vida más alineada con lo que realmente queremos. En este video, exploraremos cómo transformar esas emociones intensas en tus mayores aliadas, siguiendo principios inspirados en la sabiduría estoica. Descubrirás que no necesitas ser esclavo de lo que sientes. Al contrario, puedes tomar el control y aprovechar la fuerza de tus emociones para construir una vida más serena, enfocada y en armonía contigo mismo. Porque, al final, las emociones no son un enemigo a vencer, sino un recurso que espera ser utilizado con sabiduría. Las emociones son una parte intrínseca de nuestra existencia como seres humanos. Son reacciones naturales, profundamente arraigadas en nuestra biología, diseñadas para protegernos y guiarnos en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. Cada emoción, desde la alegría hasta la ira, cumple una función específica. Nos alerta sobre peligros, nos conecta con los demás o nos motiva a actuar. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas veces las percibimos como algo malo o indeseable, especialmente cuando son intensas o difíciles de manejar. Esto nos lleva a reprimirlas, a esconderlas detrás de una fachada de fortaleza o a ignorarlas como si no existieran, lo que solo intensifica su efecto negativo. El estoicismo nos ofrece una perspectiva transformadora sobre las emociones. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes de esta filosofía, nos recuerda que no son los eventos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Aplicado a las emociones, esto significa que no es la emoción en sí la que nos causa sufrimiento, sino nuestra interpretación de ella. Por ejemplo, sentir miedo no es un problema. El problema surge cuando lo etiquetamos como una debilidad o cuando permitimos que nos paralice. Lo mismo ocurre con la tristeza o la ira. No son intrínsecamente negativas, sino mensajes internos que debemos aprender a descifrar. Reprimir las emociones, aunque pueda parecer una solución momentánea, solo las vuelve más intensas y difíciles de gestionar. Es como intentar contener agua en una represa agrietada. Tarde o temprano, la presión será demasiada, y el resultado será mucho más destructivo. Por eso, en lugar de luchar contra lo que sentimos, debemos aprender a observar nuestras emociones con curiosidad y sin juicio. Esto no significa dejarnos llevar por ellas sin control, sino reconocerlas como oportunidades para crecer y conocernos mejor. Cuando dejamos de ver las emociones como obstáculos y comenzamos a percibirlas como señales, abrimos una puerta hacia una vida más equilibrada y consciente. Una emoción intensa, por incómoda que sea, puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos. ¿Qué nos importa? ¿Qué necesitamos cambiar o qué límites debemos establecer? Así, en lugar de ser un impedimento, nuestras emociones se convierten en guías para avanzar con mayor claridad y propósito. Aceptar esta perspectiva no es fácil, pero es liberador. Entender que las emociones no son enemigas, sino aliadas en nuestro camino, nos permite vivir de forma más auténtica y alineada con nuestra naturaleza. Al final, aprender a interpretar y gestionar nuestras emociones es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar, no solo para enfrentarnos a los desafíos del día a día, sino para construir una vida llena de sentido y equilibrio. La aceptación estoica es un principio fundamental que nos invita a dejar de temer nuestras emociones y, en lugar de combatirlas,
aprender a recibirlas con serenidad y comprensión. A menudo, el sufrimiento emocional no proviene de lo que sentimos, sino de la resistencia que oponemos a esas emociones. Esta lucha interna, donde intentamos negar, esconder o minimizar lo que ocurre dentro de nosotros, no hace más que intensificar el malestar y perpetuar el conflicto. La filosofía estoica nos enseña que la aceptación no significa resignarse, sino reconocer nuestras emociones como una parte inevitable y valiosa de la experiencia humana. Cuando experimentamos emociones intensas como el enojo, el miedo o la tristeza, nuestra reacción inmediata suele ser rechazarlas o intentar superarlas rápidamente. Sin embargo, cada una de esas emociones tiene un mensaje que puede ayudarnos a entender mejor nuestras circunstancias y a nosotros mismos. Detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué me está intentando decir este sentimiento? Es un acto de valentía y autoconocimiento. Por ejemplo, el enojo podría estar señalando una injusticia o un límite que se ha cruzado. El miedo podría ser una advertencia para prepararnos mejor o reevaluar un riesgo. Y la tristeza podría estar llamándonos a reflexionar sobre nuestras prioridades o nuestras relaciones. Aceptar lo que sentimos no implica que debamos rendirnos ante las emociones o dejarnos arrastrar por ellas. Al contrario, la aceptación es el primer paso para tomar control consciente de nuestras reacciones. Al permitirnos sentir sin juicios, abrimos un espacio para observar con claridad y objetividad lo que está ocurriendo. Este espacio de reflexión, según los estoicos, es esencial para responder en lugar de reaccionar. Epicteto decía que no podemos elegir las circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas. Lo mismo se aplica a nuestras emociones. Aunque no siempre podamos controlarlas, tenemos el poder de decidir qué hacemos con ellas. Esta aceptación también nos libera de la presión de ser siempre fuertes o emocionalmente perfectos. Reconocer que somos humanos, con emociones complejas y cambiantes, es un acto de humildad y autocompasión que nos acerca a una vida más auténtica. En lugar de etiquetar nuestras emociones como buenas o malas, podemos empezar a verlas como herramientas, cada una con un propósito específico, listas para ser usadas con sabiduría. La resistencia, en cambio, es un camino que nos lleva al agotamiento y al estancamiento. Al aceptar nuestras emociones como parte de nuestra experiencia, dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a utilizar esa energía para crecer. La aceptación estoica, entonces, no es una renuncia al cambio, sino la base para transformar nuestras emociones en una fuerza positiva que nos impulse hacia nuestras metas y nos conecte con nuestro verdadero ser. Es el primer paso hacia una relación más sana y productiva con nuestro mundo interior. Epicteto nos dejó una enseñanza profunda y atemporal. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta. Esta idea, tan simple en apariencia, es una de las herramientas más poderosas que podemos usar para gestionar nuestras emociones de manera sabia y efectiva. El momento de la pausa, ese breve instante entre lo que nos sucede y cómo decidimos reaccionar, es la clave para transformar nuestras emociones en una fuerza constructiva en lugar de un impulso que nos controle. En la vida cotidiana, enfrentamos innumerables estímulos que despiertan emociones intensas. Una discusión en el trabajo, un comentario hiriente, una mala noticia o incluso un contratiempo menor como un retraso en el tráfico. Nuestra reacción instintiva suele ser inmediata y visceral, guiada por la intensidad de lo que sentimos en ese momento. Sin embargo, esa reacción impulsiva, muchas veces, nos lleva a decisiones que lamentamos más tarde. Aquí es donde entra en juego el momento de la pausa. Antes de dejar que el enojo se convierta en un grito, que el miedo nos paralice o que la frustración nos lleve a renunciar, podemos detenernos, respirar y crear un espacio para la reflexión. Ese acto de pausar, aunque breve, nos permite observar nuestras emociones sin juicio. No se trata de reprimir lo que sentimos ni de buscar soluciones instantáneas, sino de darnos el tiempo necesario para identificar con claridad qué está ocurriendo en nuestro interior. ¿Es frustración porque algo no salió como esperabas? ¿Es miedo a lo desconocido? ¿Es tristeza porque te sientes desconectado? Este ejercicio de observación nos ayuda a comprender el mensaje detrás de la emoción, en lugar de dejarnos llevar por su intensidad. El momento de la pausa no solo transforma nuestras reacciones, sino que también nos devuelve el control sobre nuestras acciones. Es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo responder. Esa elección es lo que define nuestra libertad. Al tomar unos segundos para respirar y reflexionar, cambiamos un impulso automático por una respuesta consciente, que está alineada con nuestros valores y objetivos. Además, este enfoque reduce el riesgo de perpetuar conflictos o intensificar nuestro sufrimiento. Por ejemplo,
En lugar de responder con enojo ante un comentario desafortunado, la pausa nos da la oportunidad de considerar si esa respuesta realmente vale la pena. Tal vez, al reflexionar, decidamos que no es necesario reaccionar en absoluto, o que hay una forma más efectiva de abordar la situación. Este cambio, aunque parece pequeño, tiene un impacto enorme en nuestra paz mental y nuestras relaciones. Practicar el momento de la pausa requiere disciplina y paciencia, pero con el tiempo, se convierte en un hábito transformador. Nos ayuda a vivir de manera más consciente, a estar presentes y a actuar desde un lugar de calma y claridad, incluso en medio del caos. Porque en ese pequeño espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos, encontramos no solo nuestra libertad, sino también nuestra mayor fuerza. Las emociones, lejos de ser un peso que debemos cargar, son una fuente inagotable de energía y propósito. Cada una de ellas tiene una razón de ser y, si las comprendemos y canalizamos adecuadamente, pueden convertirse en herramientas poderosas para impulsar nuestras acciones y decisiones. La clave está en dejar de ver las emociones como un obstáculo y comenzar a percibirlas como un recurso. En lugar de ser controlados por lo que sentimos, podemos aprender a utilizar esa energía emocional para crear algo positivo, útil y transformador. La ira, por ejemplo, es una emoción que a menudo se asocia con el caos y la agresión, pero en su esencia, es una señal de que algo no está alineado con nuestros valores o necesidades. Si en lugar de dejarnos consumir por ella, la usamos como chispa para actuar, puede convertirse en un catalizador para el cambio. La historia está llena de ejemplos de personas que, impulsadas por la indignación ante una injusticia, lograron transformar su entorno. Preguntarte, ¿qué puedo hacer con esta energía? Es el primer paso para convertir el enojo en acción consciente y constructiva. El miedo, por otro lado, es un sentimiento que solemos evitar, pero que tiene una función protectora. Es un llamado a la preparación, una invitación a evaluar riesgos y tomar medidas para enfrentarlos. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo y mente nos están alertando de que algo importante está en juego. En lugar de paralizarnos, podemos usar esa energía para planificar mejor, fortalecer nuestras habilidades o reforzar nuestra confianza en lo que está bajo nuestro control. El miedo, cuando es escuchado y comprendido, deja de ser una barrera y se transforma en una guía. La tristeza, aunque puede ser dolorosa, es una oportunidad para mirar hacia adentro y reevaluar lo que realmente importa. Es un recordatorio de que algo en nuestra vida necesita atención, ya sea una pérdida que debemos aceptar, una relación que necesita cuidado o un sueño que hemos dejado de lado. En lugar de resistir la tristeza, abrazarla puede abrir la puerta a una conexión más profunda contigo mismo y con los demás. Preguntarte, ¿qué puedo aprender de este sentimiento? Puede transformar el dolor en crecimiento y claridad. Cuando enfrentamos emociones intensas, el secreto para transformarlas en energía productiva es no dejarnos arrastrar por ellas ni reprimirlas, sino canalizarlas hacia algo que tenga un propósito. Esto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de ver las emociones como fuerzas incontrolables, debemos entender que tenemos la capacidad de decidir cómo usarlas. Cada emoción lleva consigo una energía inherente, y esa energía puede alimentar tanto nuestras metas personales como nuestras relaciones y proyectos. Este enfoque no solo nos permite aprovechar al máximo nuestras emociones, sino que también nos libera de la idea de que lo que sentimos es un enemigo que debemos vencer. Convertir las emociones en acción productiva es un acto de creatividad y poder personal. Es preguntarte constantemente, ¿qué puedo hacer con lo que siento? ¿Cómo puedo convertir esta experiencia en algo positivo para mí y para los demás? Al hacerlo, no solo tomas control sobre tu mundo interno, sino que también desbloqueas un nivel más profundo de potencial y resiliencia. La indiferencia estoica es uno de los principios más liberadores que ofrece esta filosofía. Nos enseña que no todas las emociones necesitan ser abrazadas, canalizadas o incluso analizadas profundamente. Algunas, especialmente aquellas que surgen de circunstancias fuera de nuestro control, deben ser enfrentadas con serenidad y desapego. Esta actitud no implica frialdad o apatía, sino un entendimiento profundo de nuestros límites y una elección consciente de dónde enfocamos nuestra energía emocional. Séneca lo resumió magistralmente al decir, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Muchas veces, las emociones que nos agobian no tienen su origen en lo que realmente está sucediendo, sino en nuestras interpretaciones, expectativas y miedos sobre posibles escenarios futuros. Nos preocupamos por lo que otros podrían pensar, por resultados que no podemos garantizar o por problemas que ni siquiera han ocurrido. En estos casos, la indiferencia estoica actúa como un antídoto para el sufrimiento innecesario. Nos invita a detenernos, analizar si la situación está dentro de nuestro control
Si no lo está, soltarla sin resistencia. El estoicismo divide la realidad en dos categorías: lo que podemos controlar y lo que no. En el primer grupo están nuestras decisiones, actitudes y acciones. En el segundo, todo lo demás: las opiniones de los demás, el clima, el pasado, e incluso ciertos resultados de nuestros esfuerzos. Al concentrarnos únicamente en lo que depende de nosotros, liberamos nuestra mente del peso de las preocupaciones inútiles y nos permitimos actuar con mayor eficacia y tranquilidad. Por ejemplo, si enfrentas una crítica injusta o un rechazo, la indiferencia estoica te ayuda a ver más allá de la emoción inicial y preguntarte: ¿está bajo mi control lo que esta persona piensa o dice? La respuesta, casi siempre, será no. En lugar de reaccionar con enojo, ansiedad o tristeza, puedes optar por no permitir que esa situación afecte tu paz interna. No se trata de ignorar lo que sucede, sino de decidir conscientemente que no merece tu energía emocional. Este enfoque no solo te ayuda a evitar el desgaste mental, sino que también fortalece tu resiliencia. Cuando aprendes a cultivar la indiferencia ante lo incontrolable, te vuelves menos vulnerable a las influencias externas y más capaz de mantener el equilibrio, incluso en medio de situaciones desafiantes. No es una actitud que se desarrolla de la noche a la mañana, pero con práctica constante, puedes integrar este principio en tu vida diaria. Al final, la indiferencia estoica no significa rendirse, sino liberar tu mente para enfocarte en lo que realmente importa. Es un recordatorio constante de que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar cómo lo percibimos y reaccionamos ante él. Cultivar esta habilidad es un acto de autodominio y libertad personal que te permite vivir con mayor serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Imagina por un momento una vida en la que tus emociones no sean un peso ni una barrera, sino un motor que te impulsa hacia tus metas. Una vida en la que, en lugar de sentirte dominado por lo que sientes, aprendes a observar tus emociones, a comprender su propósito y a utilizarlas como herramientas para crecer y avanzar. Esa vida no es un ideal inalcanzable. Es una posibilidad real, accesible para cualquiera dispuesto a transformar su relación con su mundo interno. El estoicismo nos enseña que no se trata de luchar contra nuestras emociones ni de reprimirlas, sino de aceptarlas como parte de nuestra naturaleza humana. Al hacerlo, descubrimos que cada emoción, incluso las más incómodas, tiene algo valioso que ofrecer. Son faros que iluminan nuestras prioridades, nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones más profundas. En lugar de dejarnos arrastrar por una tormenta emocional, podemos usar esa luz para navegar con claridad y propósito. La próxima vez que sientas algo intenso, ya sea ira, miedo, tristeza o incluso alegría desbordante, detente un momento. Haz una pausa, observa lo que estás sintiendo sin juzgarlo, como si fueras un curioso explorador de tu propio mundo interno. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está diciendo esta emoción sobre mis valores, mis límites o mis deseos? Este simple acto de reflexión puede transformar la forma en que experimentas tus emociones, convirtiéndolas en aliadas en lugar de adversarias. Cuando dejas de luchar contra tus emociones y empiezas a trabajar con ellas, algo poderoso sucede. Recuperas el control de tu vida. Ya no eres un espectador pasivo atrapado en el vaivén de tus sentimientos, sino el protagonista activo que decide cómo usarlos para construir una vida más equilibrada y plena. La aceptación, la pausa, la reflexión y la acción consciente se convierten en los pilares de una relación más sana y productiva con tus emociones. Al final, tus emociones no son tus enemigas, son tus compañeras de viaje, tus maestras más sinceras y tus aliadas más poderosas. Todo comienza con un cambio de perspectiva, con una decisión de verlas no como obstáculos, sino como herramientas para tu crecimiento personal. Hoy es el día para empezar a construir esa nueva relación con tus emociones, porque cuando aprendes a comprenderlas y aprovecharlas, no solo transformas tu mundo interno, sino que también creas una vida más alineada con tus valores, metas y aspiraciones más profundas. Esa vida está a tu alcance. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso.